esta primera teórica que para nosotros es como la más importante de la cátedra, les diría. No porque, no solamente por los contenidos, sino que esto es como los fundamentos de todo lo que vamos a ver después, ¿sí? Entonces, mírenla después de que la charlemos acá y vamos a ir reviéndola y ténganla siempre, siempre, siempre en cuenta. Entonces le pregunto, y por favor contéstenme, para ustedes, ¿qué forma? Cuando decimos forma, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos comúnmente? Tírenme cualquiera, lo que se les venga a la mente. Es una Figuras. representación A ver, representación, ¿sí? ¿De qué? De una figura, de un objeto. Claro, como una descripción, como una serie de cosas que componen algo y le dan como carácter. Ponen, es la representación de una idea. ok. ¿Qué más? Esas no las había pensado. Conjunto de líneas que generan volúmenes, planos. Líneas, volúmenes y planos. También ¿Qué me no? parece un tipo de lenguaje, como una expresión, digamos. Ok. Sin duda es una expresión, eso sin duda. Estoy de acuerdo con vos. ¿Qué más? Como un espacio delimitado, un contorno. Espacio delimitado por contorno. Muy bien. ¿Qué más? ¿Es lo que percibimos como silueta? Ay, ¿me escucharon? Borde, contorno, perímetro. Ahí ya les puse la trampa y enganché un par. ¿Qué más? Profesor, ¿es lo mismo forma que figura? No sé. ¿Vos qué decís? Y porque me suena más la figura geométrica y la forma como que tal vez es un poco más libre. A mí me suena Ok. más técnica la figura, digamos. ¿Se animan a decir una diferencia, definir la diferencia entre figura y forma? No sé si me animo a definir, pero también siento que la forma tiene como una cosa de que, mismo cuando uno dice, no sé, cuida tus formas, o sea, como que la forma trasciende quizás el plano de algo que vos estás como En la forma es materializando algo o representando. característico. ¿Cómo? O sea, ok, algo característico. ¿Y la otra alumna que estaba hablando? ¿Qué decías entonces? ¿Que trasciende qué? Claro, como que digo que las formas también pueden ser en cómo nos comunicamos y no necesariamente tenga que ser algo que queda representado sino que puede ser algo más abstracto, me pasa eso. ¿Y dónde más lo encontrás cuando hablamos de forma? Digo, Como por ejemplo, no olvídate sé, que estamos... ¿En dónde? ¿cómo? ¿En dónde más usamos? O sea, ahora ya me meto en el lingüista. ¿Dónde más aparece forma? ¿Dónde más usas la palabra forma? No sé, me pasa con esto de, no sé, cuando uno quizás usa la expresión de cuidar las formas cuando tenés como que, o dirigirte a una persona de una forma más formal, o si tenés que, no sé, tutear o demás, como que eso también para mí entra dentro del campo de las formas, en las formas que uno actúa o demás. Bien, sin duda, sin duda. Está bueno, ese es un ejercicio que yo siempre hago porque el lenguaje es como súper imperfecto, ¿no? En ese sentido, entonces cuando trato de entender qué es lo que estoy queriendo hacer, siempre traslado esa término, o incluso busco la definición y miro cuáles son todas las posibles definiciones que una palabra tiene. Y eso muchas veces te ayuda a expandir un poco de qué se trata lo que estás queriendo encontrar. ¿Alguien más que aventure una definición? ¿No? Ok. Tengo una Bueno, duda, sí. porque no sé si el concepto de forma es de forma o figura, que tiene límites, que está delimitado, Sí. pero no recuerdo de cuál era, si era de forma o de figura. Me Ah, parece que de forma. depende para quién. Miren, lo Eso, único... Sí. Ah, no, eso iba a decir que la forma depende de quién lo mire también, ¿o no? O de quién. Sí, a ver, porque en definitiva, y repasando un poco lo que encontramos, tengo algo que tiene que ver con representación figura-objeto.
cosas que componen algo, e incluso llegamos a hablar de carácter, que tiene que ver como con un posicionamiento, con una idea, un montón de cosas re pesadas, estamos diciendo. Nuevamente, representación de una idea, conjunto de líneas, volúmenes y planos, o sea, ella se mete con un rollo que es más de geometría, lenguaje y expresión, espacio delimitado, hay como un montón de cosas que estamos teniendo ahí en el medio que son muy disímiles de alguna manera, y de alguna manera también están cerquita de lo que estamos queriendo decir, ¿no? La verdad es que Georgie, forma... en el chat una estructura, por si suma. Ok. Sí, me parece que esto está más del lado de geometría que estábamos diciendo recién, ¿no? La verdad es que para diseño, para los diseñadores, no está definido. No está definido bien claro, no hay un libro que dice forma es esto, ¿no? Cada quien tiene como una manera diferente de encararlo, y si nosotros vamos a Wikipedia, vas a ver que forma es una definición que es súper vaga, ¿no? Lo mejor que me animo a tirarles, que nos animamos a tirarles como cátedra, les diría que es esto, ¿no? Vamos a decir que forma es un modo o manera de lo que algo está organizado, ¿no? De cómo algo se termina de armar. Y ahí me parece que aparece un poco algo de lo que dijimos, ¿no? Porque hay un poco de esa cuestión de estructura, hay un poco de esa cuestión de interpretación, de organización, ¿no? Hay un poco de lo de geometría que estábamos diciendo. Les hago un corte y diferencio, ¿no? Solamente una cosa. Ustedes hablaron de lenguaje y expresión, y hablaron también de idea. Yo ahí definiría forma como algo que lo hizo el humano, ¿no? Cuando algo lo hizo el humano, sí podemos decir que tiene que es una representación, que es una idea, que se organiza. Cuando es una cosa de la naturaleza, una planta no tiene una idea, una planta no tiene un carácter, al menos que nosotros sepamos, qué sé yo, si hay un dios capaz que se la puso, pero no lo tiene, ¿no? A esas cosas de la naturaleza le llamamos generalmente fenómenos, ¿no? Es un fenómeno que sucede y nosotros lo analizamos, ¿no? Y vamos a un poco más reservarnos forma como a las cosas que hizo el humano, ¿no? Como con las cosas que nosotros tenemos que hacer, en definitiva. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa? Esta definición sigue siendo re vaga, entonces vamos a tratar de ampliarlo un poco más. Este es nuestro mapa, ¿no? Este es un mapa que sería lo que define qué es para nosotros la forma, qué es para la cátedra Lisman forma, y qué es lo que todos nosotros, diseñadores de la cátedra Lisman, en nuestra vida profesional usamos un poco este cuadro, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos decís forma y te quedás con que es este contornito, es muy poco para describir una cosa que es tan compleja, ¿no? Entonces, vamos a decir que es una manera de estar organizado, y estos son 4 puntos que te ayudan a entender cómo esa cosa, esa forma está organizada. ¿Bien? ¿Me siguen hasta ahí o es re picante? ¿Qué les parece? Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos puntos por separado, ¿no? Pero básicamente lo que estoy tratando de hacer es decirles, antes o hasta ahora, todos llegamos hasta este lugar, incluso yo, cuando yo cursé por primera vez una materia que era de morfología, que es de estudio de la forma, yo llegué con esta idea de que tenía que ver con el borde, había algo del borde, había algo de lo que estaba adentro, era una linita, una cosa así más o menos vaga. Y sin embargo, cuando vos decís, agarro un objeto, agarro mi celu, agarro mi mouse, es una cosa que es recontra más compleja que solamente la línea que está en el borde, ¿no? Entonces, para tratar de entender eso, es que hicimos este mapa, que lo desglosa lo que le decimos forma, en 4 puntos que tienen a su vez un montón de cosas adentro, ¿no? Y esto es un poco, resumido así, lo que vamos a ver durante todo el año. Vamos a trabajar de manera separada cada uno de estos puntos, ¿sí? Teniendo en cuenta, yo les diría un poco que configuración espacial es como el más pesado, es como el más profundo, es uno de los más difíciles, y es el que te va a dar mucha fuerza como diseñador, ¿no? Pero después, como diseñador también, cada uno va a encontrar como su superpoder, ¿no? Cada uno va a trabajar, generalmente tenés uno que trabajás con mucha más fuerza que el otro, ¿no? En el que sos mejor. Y si trabajás todos estos bien y tenés un poquito de control en cada uno de estos, vas a lograr que tu forma tenga sentido. Y cuando tiene sentido, le quiero decir, transmite una idea, ¿no? Tiene una idea por detrás. Alguien la ve y dice, me está hablando a mí, es
más agresivo, habla más de algo poderoso, habla más de algo más tranquilo y relajado, ¿no? Entonces, si yo puedo manejar todas estas puntitas, voy a ir moldeando qué es lo que quiero decir para que cuando alguien agarre el objeto que yo hice, entienda lo mismo que yo quise decir. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Vayan preguntando, ¿no? En la medida que yo voy hablando, si quieren que charlemos algo o que amplíe algún punto, me dicen y lo vemos. Entonces, en definitiva, lo que yo les vengo a decir es, ampliemos esto de que la forma es el contorno a que la forma es una organización que comprende, que tiene que tener o que trabaja con estos 4 puntos: la configuración espacial, el color, la materialidad y la textura. Y todos estos siempre van a estar en relación entre sí, no están nunca aislados, ¿no? Configuración espacial. Es como las cosas, objetos están organizados en el espacio o en el plano. En el espacio quiere decir en 3D, que es como nosotros vivimos en un mundo que es tridimensional, ¿no? Ancho, alto y profundidad. Mi mano es tridimensional, la botella es tridimensional, y los dibujos que yo estaba haciendo en el cuadernito son bidimensionales, ¿no? Porque solamente tengo el ancho y el alto, no tengo profundidad, ¿no? Entonces, las cosas que yo diseñe, las formas, pueden existir en el espacio, como hacemos nosotros, que hacemos prendas, o pueden existir en el plano, como hacen los diseños gráficos que hacen póster, ¿no? Por ejemplo, o hacen tipografías o cosas que son bidimensionales. Tiene que ver con la organización de cada uno de los componentes y la organización de cada uno de los componentes entre sí. Suena repicante, pero vamos a verlo, tranqui. La idea es empezar a entender o empezar a ampliar nuestra mirada para ir más allá de ideas que tenemos en la mente. Cuando yo digo la mano es esto, y en realidad la mano es una guerra mundial como esto que tenemos acá. No, es una cosa que en realidad es mucho más compleja. Imagínense que yo ahora les hablo a ustedes de átomos, los átomos de mi mano, para entender cómo es ese espacio de la mano. Y los imaginamos que son como una huellita, como esta manito que aparece acá. En realidad estamos mintiendo, porque si yo miro mi mano se parece mucho más a lo que tengo en el dibujo, que es una cosa que es re compleja, donde esos puntos, esos átomos están puestos en un montón de lugares diferentes del espacio, ¿no? Entonces, la idea sería empezar a ver y entender que esa configuración, la posición que todos esos puntitos, esos átomos tienen en el espacio, se parece mucho más a esto que a esto que tengo acá, ¿no? Entonces, un poco la configuración espacial tiene que ver con eso, con cómo están dispuestas cada una de las partecitas que componen a esa forma, ¿no? Entonces acá es donde la cosa empieza a parecer mucho más compleja, tengo muchas más variables para manejar, ¿no? Fíjense que generalmente cuando dibujamos en indumentaria, nuestros dibujos se parecen mucho más a esto, y lo que después tenemos que concretar se parece mucho más a esto. ¿O nunca les pasó? Nuestro dibujo se parece mucho más a un geometral, y sin embargo cuando yo tengo que hacer la prenda, es un quilombo, se va para un montón de lados, aparecen espacios, aparecen situaciones que yo en el geometral no las veía, ¿no? Entonces, la configuración espacial tiene que ver con eso, con entender y con proyectar dónde se van armando, dónde se van poniendo cada uno de los puntitos de los átomos que componen a mi forma, ¿no? Y para poder empezar a manejar con más facilidad esta situación de la configuración espacial, tenemos herramientas, que son las que vamos a ir viendo ahora. O sea, no se preocupen, les estoy mostrando acá una cosa re compleja, pero esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Este es un ejemplo que lo di desde que arranqué yo a ser profe, más o menos. ¿Cuál es la diferencia entre estos 3 bichos? Porque en términos de forma, todos tienen la cabeza, todos tienen las orejitas, todos tienen los ojos, todos tienen 4 patas, y están todas puestas más o menos en el mismo lugar, ¿o no? La proporción, quizás. La textura. La textura, ok. La textura El puede tamaño. ser, pero la textura puede ser, el tamaño también puede ser, pero la La luz... luz. Luz. La luz. La luz que tiene la foto, sí, puede ser. No, ¿cómo impactan en las 3 pieles sería? Ok, seguro. Esas que están hablando ustedes tienen más que ver con todo lo otro que decíamos. Imagínense que yo ahora les muestro estos 3 bichos, pero se los muestro así en color gris como aparece acá la mano,
¿no? ¿Qué estoy haciendo? Les estoy quitando los otros datos. Les estoy sacando el dato de materialidad, les estoy sacando el dato de textura y les estoy sacando el dato de color. Me quedo solamente con esto, ¿no? Con la configuración espacial. Entonces yo miro así la configuración espacial. ¿Qué es lo que me marca la diferencia? Porque en definitiva, este ejercicio que yo les estoy diciendo de configuración espacial, lo hacemos todos los días, porque vos no ves pasar un caballo y decís, mira un perro, ¿no? ¿O no? Sí, para mí primero, o sea, es como la significación de cada, lo que significa cada animal, o sea, pero no sé cómo se traduce eso en lo expresivo, en lo material, es como, es difícil. Pará, lo estás metiendo a freír antes de que lo hayamos cortado, tranqui. Significación y las ideas y todo eso viene después. Imagínense que ahora somos científicos y tenemos que analizar, nada más tenemos que analizar. Entonces, desde la configuración espacial, de lo que yo le decía, de nuevo, ahora llego a la Tierra por primera vez y veo estas tres bestias andando por ahí, no tengo ni idea ni de cómo se llaman, ni de qué simbología están revestidos. Los veo ahí, o qué cosa más rara, más diferente. A ver, ¿por dónde pasa? Y yo me quedo con lo que dijo la primera alumna, que para mí está en la proporción. O sea, estos tres bichos son técnicamente iguales desde el lugar de la cantidad de partes, pero son completamente diferentes desde el lugar de la proporción, ¿no? Entonces, eso ya es una manera de entender la configuración espacial, ¿no? De decir, bueno, son iguales en el sentido de que digo, bueno, tienen un cuello, tienen un par de ojos, tienen un par de orejas, tienen cuatro patas, todos comparten el mismo lugar, la misma posición en el espacio de las patas, porque digo, no es que el perro tiene las patas mirando para arriba, para el lado de la cabeza, ¿no? Todos, si yo los corto a la mitad, para abajo están las patas, para la parte de arriba está la cabeza, etcétera. Lo único que empieza a cambiar drásticamente es la proporción. Yo acá veo que el largo de las piernas en este perro es, qué sé yo, un sexto del largo total, mientras que en este perro es casi la mitad. Yo corto esta pata y la giro, corto esta patita por acá y la pongo horizontal y es casi 2 veces, ¿no? Eso era lo que les decíamos la clase pasada, ¿se acuerdan cuando dibujábamos? Entonces, ahí empiezo a hablar de proporción. Bueno, la pata es tanto en relación a tanto, y etcétera. Todas esas son cositas que nos van a ir ayudando a entender cómo es la forma, más allá de la significación, del brillo, todo eso que decíamos. O por lo menos nos van a dejar entenderla desde diferentes perspectivas. De un momento lo voy a mirar y voy a decir, bueno, a ver, que esto es una cosa que ustedes eventualmente lo van a hacer. Van a mirar y van a decir, ¿cómo es la configuración? Y bueno, a ver la proporción, cuántas partes tiene, para dónde están orientadas, etcétera. Después lo voy a mirar y voy a decir, ¿el color cómo es? Y el color tiende a ser monocromo, la textura como decir un montón de brillo, etcétera, ¿no? Entonces, en definitiva, esto lo que nos permite es pararnos desde diferentes esquinas, es como si yo estuviera mirando una bocacalle, ¿no? Yo estoy mirando acá en el centro que no sé, un choque, o hay un agujero en la calle, entonces me paro en diferentes esquinas y lo veo de diferentes lados. Cuando yo lo miro desde diferentes lados, lo que logro es tener más información, ¿o no? Que si yo lo mirara solamente de acá. Entonces, una de estas herramientas que tenemos es la proporción, por ejemplo. Después aparece el tema de la geometría, ¿no? Que era un poco lo que estaban diciendo recién, que cuando hablamos de formas se coló mucho. Hay un tema de proporción que les conté recién, hay un tema de posición, porque no es lo mismo tener 4 patas mirando para abajo que 4 patas para arriba, o 4 patas a los lados del cuerpo como tiene el 100 pies, ¿no? Hay un tema de relaciones, bueno, ¿dónde está una pata, dónde está la otra? Hay un tema de cantidad de partes, como les conté recién, ¿sí? Entonces, todas las herramientas que vamos a ir viendo. Topología, que tiene que ver con entender las superficies. Ahora, yo la manito esta, en vez de verla de lejos, me acerco y la veo así como si fuera gigante. La topología tiene que ver con cómo cambia la superficie. Es como si yo fuera así mini, tendría que decir, bueno, esto es una montaña que arranca así larga, y después, no sé, acá tengo una depresión, acá tengo una montaña que sube, acá vuelve a bajar y tiene otra depresión, ¿no? Entonces, es empezar a ver las cosas y cómo se organiza ese espacio de una manera mucho más micro, ¿no? Como mucho más analítica, mucho más despierta, mucho más atenta. ¿Sí? ¿Qué les parece? Ok. ¿Alguna duda con estos puntos?
Bueno, no importa, tranqui, ya lo vamos a ir ¿No hay viendo. dudas? ¿No hay Yo dudas? tengo una duda de Ahí lo va. de topología. Sí. No entendí a qué se refería. Nada, no te preocupes mucho. Topología sería Bien. tu capacidad de poder distinguir cómo cambia la superficie, ¿no? Por ejemplo, que acá ves que acá empieza más planita la uña y después se levanta y empieza a ser como una montaña, 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 montaña y acá hay un valle y cae, ¿no? Eso te da a vos como una noción, te ayuda a entender, o no sé, la topología de la cara. La topología de la cara vos podés decir que es como plana hasta que tenés una montaña gigante, tipo que rompe hacia afuera, que es la nariz, ¿no? Sería como la capacidad de distinguir que en Tandil tenés sierras y que en Mendoza tenés el Aconcagua, tipo cuán drásticos, cuán fuertes son los cambios en una superficie, desde que es plana hasta que empieza a ser mucho más cambiante, más montañosa, se mete para abajo, se mete para arriba, cómo transiciona entre una y otra, ¿sí? ¿Mejor o no? Sí, mejor. Gracias. Es un poco esto, topología de hecho es cuando vieron no sé, alguna vez vieron los mapas que muestran la elevación, es un poco la topología, lo que hace es eso, es dar cuenta de cómo cambia una superficie, desde que es plana como una hoja, hasta que se forma, no sé, un volcán, ¿no? O un risco como, tipo una caída vertical como los que tenés en Mar del Plata, si vas a las playas del sur, ¿no? Eso es un poco lo que trata la topología. ¿Bien? Bueno, todo esto es lo que tiene que ver con configuración espacial. Después me voy a otra, que se llama materialidad, ¿sí? La materialidad va a ser aquello con lo que las cosas u objetos que diseñamos están de hecho, ¿no? Están concretados. ¿Cómo los realizo? Porque una cosa es, yo me los imagino en mi cabeza y en mi cabeza, no sé, o en un sketch aparecen ahí como una cosa vaga, pero cuando lo tengo que ir a fabricar tengo que elegir una tela, tengo que elegir un tipo de hilo, tengo que cortarlo y tener capacidad de cortarlo, porque si es una chapa no la puedo cortar, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo, de hecho, los traes a la vida, ¿no? Y nosotros un poco le llamamos a materialidad, qué burro, bueno, materialidad. Le llamamos materialidad a ya empezar también a construir ideas a través de cómo empezamos a combinar los materiales, ¿no? Porque ahí, otra cosa que me parece súper importante que no les dije es que en todas estas variables, estas 4 variables que tenemos, siempre yo voy a estar diciendo algo. En todas estas aparece mi idea, ¿no? En todas estas y en la unión de todas esas, yo siempre voy a estar comunicando ideas, ¿no? De la manera que yo miro esto y digo, refuturista, miro esto y digo, como más tradicional, más viejo careta, miro esto y digo, como mucho más artesanal, mucho más a mano, ¿no? Entonces, incluso una cosa que tiene que ver con cómo yo lo fabrico, va a ayudar a que transmita una idea, ¿no? Y acá tenemos como un universo gigante, ¿no? Porque aparecen los materiales naturales, los materiales que son sintéticos, los vidrios, los metales, los textiles, los plásticos, la mezcla entre plástico y fibra natural. Hay todo un universo gigante que es un área muy, muy importante para el diseño, ¿no? Entonces, si yo vuelvo, vamos a hacer como la sumatoria. Yo arranco diciendo, bueno, primero analizo la configuración espacial. El perro tiene 4 patas, son para abajo. La altura de la pata es la mitad del largo del cuerpo. Termino con eso y digo, bueno, con la materialidad del perro, ¿cómo es? Y es peludo, lo toco y al tacto es babita, el pelo es una fibra natural, etcétera, ¿sí? Entonces, de nuevo, acá ya son más ejemplos de cómo la materialidad puede ser como el eje, la parte principal de tu diseño, ¿no? Tipo, cómo yo componiendo con los materiales puedo generar como ideas que son súper fuertes. ¿Esta la conocen? Generalmente le voy a traer ejemplos de zapas porque es lo que más conozco yo, ¿no? Y a veces, ayer estuve mirando Vogue, la Facu me obliga a hacer esto, pero lo que más tengo a mano son de zapas. ¿Conocen esta zapa? Sí, ¿Cómo se llama? no lo sé. Esta Tanto no la conocemos. Esta zapa se llama Space Hippie, el hippie espacial. Space Hippie. Me parece increíble el nombre. ¿A ustedes no les parece? Porque vos
ves esto que tenés enfrente en términos de materialidad, de la materialidad, y te dicen el nombre, y decís, boludo, claro, ¿no? O sea, hay un poco de eso, en cómo combina esta textura que es como re casera, por más que lo hicieron industrialmente, las costuras que son medio desarmadas, toda la zapa está caída para abajo, el tipo de color, y aparece esa situación que efectivamente es como si un hippie hubiera andado por el espacio juntando porquerías y se armó la zapa, ¿no? Entonces fíjense qué importantísimo puede llegar a ser el material a la hora de que vos construís tu objeto, ¿no? Estos son ejemplos, por ejemplo, del año pasado no sé cómo llamarle, cachivaches, que hicimos en la cátedra, que eran son cachivaches, porque no tienen una función. Son experimentaciones de materialidad. Son investigaciones, que esto lo hacemos mucho, son investigaciones de forma, en el sentido de que no tienen un objetivo de función. Digo, no es una riñonera, no es un sombrerito, no es nada. Ahora, lo único que estamos probando acá era cómo puedo comunicar ideas a través de solamente del uso de los materiales, ¿no? Entonces, si yo miro esto y miro esto, ¿qué idea se les viene a la cabeza? Cuando ven por ejemplo. No hay tipología ni uso, ¿sí? Y no sé por qué me hace acordar a los gorritos esos que tienen como las 2 pajitas que tomás. Sí. ¿Qué más? De los corredores, decís vos, las mochilitas de los corredores que tienen las pajitas. No, a los gorritos tipo, no son gorritos, son como vinchas que tienen como 2 pajitas y 2 latas. La de Homero. La de Homero, sí. La de Homero. Pero, por ejemplo, si lo tuvieran que poner en un rubro, por ejemplo. Ahí Yo sí me da como deportivo. que veo, perdón. ¿Algo deportivo? Yo asocio que tiene manijas y pienso que es quizás marroquinería, una cartera o algo así. Pero No, pero están pensando en tipologías. Tipología, sí. Pensemos, yo les pongo una dificultad. Díganme, tipo, moods, sensaciones o maneras de sentirte en relación a estos dos. Humores. A mí me Humores. hace acordar al puerto, a algo más marino, una cosa así, como que lo veo como una red, no sé. ¿Cuál? ¿Qué pasa? algo reciclado. quizás. Algo náutico, decís vos. Claro, algo náutico, eso. A mí me pasa que el otro quizás lo veo como mucho más orgánico. La forma en que está, y el cuerito, y el tipo de tela y demás. Bien, ¿qué más? Sol quería decir algo. A mí me da como algo hospitalario el azul y amarillo, y el otro como algo más de gastronomía, como un delantal de cocina, no sé. Está muy bien. Gastronomía y medicinal. A mí uno como que, sensación como que me da tristeza, parece como un pañuelo cuando te limpias la nariz cuando llorás. El otro, Ok, pero- no sé. A mí me da la sensación de algo informal. ¿Cómo informal? El de la izquierda. Sí, por la combinación de los objetos. Bien, claro, yo tengo la impresión de que están todavía muy parados en mirar las formas, están mirando lo que hablamos recién de la configuración espacial, ¿no? Porque cuando hablan de un ancla, y sí, porque en la configuración espacial de eso se parece un ancla, pero abstráiganse de eso y vean, entrecierren los ojos y vean solamente las combinaciones materiales. Y ahí díganme, tipo, bueno, me siento activo, me siento rápido, fuerte, me siento tipo tranquilo, relajado, como para descansar. Bueno, Matías dijo que le daba como medio tristeza de pañuelo de llanto. Bien, pero bueno, nada, y ven como dos ejemplos que la fuerza que tiene la materialidad a la hora de componer, ¿no? Este era como un poco el objetivo de mostrarles esto, de que técnicamente ni siquiera son objetos, no es nada más que una pruebita, es como podría ser un sketch que yo hago en un cuaderno, hacemos esto, y aún así lográs comunicar un montón de cosas, ¿no? Entonces, fíjense qué fuerte si podemos
unir la parte de la configuración espacial, unir la parte de la materialidad, unir todas esas 4 que yo les digo y empujarla para el lado de la idea que yo tengo, está buenísimo, es una bomba, es re fuerte, ¿no? Es muy fuerte en términos comunicativos, ¿no? Y muy claro. Entonces eso está bueno. Esta es otra que agregué este año, porque nunca la ponía antes, y tiene que ver con la materialidad y la interacción con la luz, ¿no? Acá son como ejemplos muy diferentes. Yo les diría que son 4, tenés 4 posibilidades. El material puede absorber luz, el material puede dejar pasar la luz, el material puede reflejar la luz, o el material puede emitir la luz, ¿no? Este ejemplo, tengo que rever los videos, pero supuestamente esto es un coating, tipo un acabamiento superficial, tipo una pintura que le pasaron a este bicho que tenés acá al lado, que es tan absorbente de la luz que te lo convierte en este agujero negro. Muy freak, pero supuestamente es así que funciona. Entonces, fíjense hasta qué punto el material puede absorber la luz hasta empezar a perder los contornos, hasta empezar a hacer desaparecer la configuración espacial, ¿no? Porque acá era un poco lo que les decía, la configuración espacial me hace a mí entender que esta es una cabecita de Lenin, ¿no? Acá le aplicaron ese recubrimiento que te mata, te chupa todos los brillos, te los chupa tanto que se convierte en un agujero negro, ¿no? Y acá tenemos, no sé, como otro ejemplo de una textura de un cuero granulado que te chupa toda esa luz y no te emite reflejo, ¿no? Estos son otros casos extremos de reflectividad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tengo una luz un material que refleja la luz, la refleja acá extremadamente, y en estos casos que de noche, ya cuando le pega la luz directa, pareciera que estuviera efectivamente emitiendo, pareciera que tuviera una luz propia, ¿no? Y esta otra área donde la luz se deja pasar, ¿no? Entonces vos de alguna manera no es 100% translúcido, pero podés ver atrás o incluso podés tener 100% translúcido, ¿no? Como las láminas de PVC. Entonces, otra variable para que se pongan a pensar de que el material tiene muchas maneras de interactuar con la luz e incluso yo miraba, no les conseguí el ejemplo, pero de cobrar vida, cosas que cómo es cuando no recibe la luz directa y cómo es, como en este caso, cuando sí la recibe. Tenía otro ejemplo que era de una campera que tenía todo un patrón resarpado que le pegaba la luz y aparecía todo ese patrón orgánico solamente cuando lo iluminabas, ¿no? Entonces, es como que le agrega un plano más al cuento de tu prenda, ¿no? De tu composición. Bien, ¿alguna duda con materialidad? ¿Algo que quieren que reveamos? ¿No? Está bueno que por lo menos, digamos, tengan en cuenta estos aspectos que Jorge está nombrando, digamos, de acá en adelante. Y siempre sí me parece que es algo que está muy bueno que hayas sumado este año, lo de la luz, porque, digamos, afecta a todo. O sea, así como uno, estábamos hablando antes del relato y del clima, y cambia tanto cuando la propuesta de la luz está pensada y no es lo que, digamos, lo que está dado, ¿no? Lo estandarizado. Está bueno pensarlo como, a partir de la materialidad, como un giro más de suma importancia a la hora de mostrar el material. Digamos, el material cambia completamente. Entonces es como que me parece que para sumar, para pensar a partir de ahora en más, cada vez que hagan algún tipo de experimentación con el material, tener en cuenta este aspecto que estás nombrando de la luz, que no, cambia todo. Bien. No sé si perdón. alguno quiere preguntar algo o seguimos. Bueno, seguimos. Vamos. Color, bueno, como ya puse acá la definición esta técnica, pero bueno, ya ahí medio de color es un poco autoexplicativo. Entonces acá les puse como ejemplos de situaciones donde el color es como muy protagonista, ¿no? En el diseño. De nuevo, si volvemos al cuadrito ese que teníamos, vos podés hacer como foco, un poquito más de foco y meterle un poquito más de fuerza a tu proyecto
en determinadas áreas. En estos casos es donde aparece el color como protagonista, ¿no? Desde cosas, en estos casos, mucho más lavadas, donde la idea es como tener menos contraste y que el color se planche y aparezca como una idea de, lo que les digo, continuidad, tranquilidad, ¿no? De sin sobresalto, ¿no? Que es un poco también lo que aparece acá, la idea incluso de lo natural, de la vuelta a la conexión con el cuerpo. Por ejemplo, esto es de Lululemon, no sé si ubican, es de ropa medio técnica, deportiva, pero que hicieron como foco en yoga, y las paletas que tienen están bastante buenas. A mí me gusta mucho en el sentido de que como desaturaron, le sacaron la fuerza al color que generalmente es tan característica de la ropa deportiva, ¿no? Y tienen todos como mucho más tonos de piel, mucho más tonos de tierra y tal. Acá, por ejemplo, es otra situación del color, donde una vez, por ejemplo, leí un artículo de un chabón que hablaba de las diferentes posibilidades del negro, o sea, los diferentes colores del negro. Negro no es un negro 100%, vos el negro lo puedes proyectar para que refleje más la luz, para que tenga un brillo que sea más violáceo, para que tenga un brillo que tire más para los azules, cambiando, y acá un poco el tema que les decía recién, cambiando el color sobre el material, te aparecen diferentes tonos del mismo color, ¿no? Diferentes variantes del mismo color, y en estos casos como una cosa más gritona, más escandalosa, como de un súper alto contraste, donde tenés un color muy abajo, muy tirando a los negros, y al lado le pones un color que grita, vibra bien alto, y ahí se levanta y aparece ese contraste de 10.000, ¿no? Entonces, situaciones donde en estos proyectos se le da más fuerza a esta variable de la forma, a una de las variables de la forma, que es el color. El blanco lo mismo, Georgie. Hay muchos blancos. Blanco lo mismo, sí, yo creo que de eso te aplica a todos, ¿no? Pero bueno, claro, con el negro y el blanco, que son acromáticos, que prácticamente no tienen color, tendemos a entender que es todo lo mismo, ¿no? Claro. Esto, se las pasemos, es una pavada en realidad, pero me parece que está bueno, que la ejecución que tiene es muy profesional, y qué sé yo, o sea, es más bien un diseñador gráfico, es este Insta del Amphiton, que saca fotos de ranas o de bichos de naturaleza y se arma como una paleta y una textura en relación a ese bicho, y después lo proyecta en diferentes objetos, ¿no? Y también como otra aproximación al proyecto donde el foco está puesto en el color, ¿no? Entonces, es un laburo de Lisman, Georgie. Es el sí, laburo de Lisman, sí, ¿no? pero él lo simplifica mucho, Sí, no es lo mismo, porque es muy diseñador gráfico, es muy de diseño gráfico, sí, es como que dice, lo simplifica en el sentido de que subestima la complejidad, para mí, personalmente les estoy diciendo, subestima claro. la complejidad del dibujo que tiene el animal, y lo resuelve en una cosa que para mí pierde su valor en vez de exaltarlo, pero bueno, no importa, lo que se los traigo para contárselo en el sentido de que hasta qué niveles te podés meter, pobre rana. hasta qué niveles te podés meter en el tema de color y cuán infinito es, y después también vamos a ver las herramientas que tenemos para manejar esas situaciones de color, cómo lo podemos analizar, cómo lo podemos manejar, cómo podemos lograr unos contrastes re fuertes, o cómo podemos hacer para trabajar en una cosa que parezca que es el mismo color, pero en realidad no lo es, ¿no? Porque cuando yo miré el dibujo cuando miré la foto de la rana, dije, qué jodido porque la rana está toda planchada, se ve re poco contraste. Y sin embargo, y tiene que ver con esto que les digo, que tenemos que expandir nuestra mirada y empezar a analizar con un poco más de profundidad. Cuando te pones a ver de cerca, en realidad sí, tenés mucho color, tenés un montón de posibilidades acá, ¿no? Y fíjense que la lata yo la veo así, y digo, no sé de qué es, pero dame, una me compro, pues está buenísima, o sea, te llama la atención, tiene ese contraste, hay como una situación de sutileza, pero también de que la cosa cambia. Entonces, para que lo tengan en cuenta de cuánto aparece, cuánto material aparece, cuánta inspiración, cuánto hay para aprender en la medida en que nos ponemos a mirar con mucho más detalle, ¿no? Y finalmente textura, que la puse, esto tendría que estar medio al revés, esto tendría que estar después de materialidad. Textura es, de alguna manera, como una variable más que existe dentro de materialidad. Y la voy a definir como la configuración en cómo se arma el material
en la superficie, en la interfaz entre lo que es objeto y no es objeto. Les doy un ejemplo. ¿Vieron cuando hacen el bizcochuelo? Y en el interior está toda esa parte más espumosa, más llena de aire, y en la superficie tenés esa capita que cambió, que es diferente a lo que tenés en el medio. Eso sería un poco la textura. Es todo lo que pasa en esa capita súper finita que está en la superficie del material, ¿no? Entonces, si yo le hago un zoom súper grande a estos 3 vidrios que tengo acá, voy a ver que diferentes configuraciones en esa superficie me van a dar diferentes texturas. O sea, porque si yo vuelvo a lo que les decía antes, en términos de materialidad, en términos del material, los 3 son vidrios, ¿no? En los 3 casos estoy hablando de la misma cosa. Ahora, cambiando lo que pasa en esta capita exterior, en la superficie, cambio completamente la percepción que yo tengo de ese material, ¿no? Entonces a eso le voy a llamar la textura, a cómo se organiza la cosa en esa capa superficial, ¿sí? Y acá estos son como más ejemplos. Lo que me parece que está bueno de la textura es como si fuera que en la comida vos te llevas algo a la boca y lo comés y al final te aparece como un gusto, un tono de una especia que no había sentido. La textura me parece que trabaja un poco de la misma manera, porque vos de lejos no la ves, ¿no? Pero cuando te empezás a acercar y a ver en detalle, te encontrás con todas estas cosas que son re lindas y que le añaden a la idea del diseño de estos contrastes, ¿no? Digo, tengo una cosa más peludita donde la luz se va rompiendo y todo, y tengo una partecita que es mucho más fluida. Acá lo mismo, ¿no? Fíjense cómo la luz se va dispersando y se va rompiendo, y acá aparece toda lisita, perfecta, y acá se vuelve a romper, y acá lo mismo, ¿no? Es como otro plano más donde puedo seguir contando y metiéndole a mi idea, ¿no? Una cosa que me parece importante, que me está volviendo a contarles, es que cuanto más lisa sea la superficie, cuanto en esta textura más liso y homogéneo sea, más va a reflejar la luz, ¿sí? Y cuanto mayor sean estos cambios que tengo en la superficie, más se la va a chupar, ¿no? Entonces, si ustedes miran microscópicamente, un espejo tiene que ver con esto, tiene que ver casi con una lisura absoluta y perfecta, ¿no? Mientras Pero que también es sí, un poco, sí, perdón, pero que sí, también sí. es un poco lo que pasa cuando vemos las fibras diferentes al microscopio, cómo después se comporta cada tejido de acuerdo a cómo es la forma si tienes camas, si no tienes camas, como que esto mismo que pasa en los vidrios también pasa en las fibras, En ¿no? todos lados, en todos lados. Pasa en la comida también cuando cocinás, pasa en tu cuerpo, pasa en todos lados. Claro, cuando vi estas formitas en negro, inmediatamente me acordé de eso, de cuando se estudia como no sé si sería morfología de la forma, o sea, las cortes transversales de las fibras, me llevó directamente a ese momento. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, está bueno también que puedas hacer la relación. Es parte de nuestro juego, porque por eso después nosotros en la cátedra, digo, tenemos mucho de observación de lo natural, porque nos gusta mucho mirar y encontrar cosas que establecemos relaciones y decimos, qué copado, esto lo podemos usar para tal, para tal, para tal, sin el prejuicio que habitualmente tenemos los diseñadores, que solamente vamos a mirar cosas de diseño, ¿no? Entonces, en la medida en que ustedes puedan hacer esas relaciones que parecen redes conexas, van a ampliar como su biblioteca de cosas que conocen, y eso está súper bien. Bueno, entonces, como les decía, entonces la textura es cómo configuro yo las cosas que pasan en la superficie. Aparece al final, aparece solamente cuando lo veo muy, muy de cerca, y todo lo que va a pasar en la superficie también me va a afectar en cómo trabaja la luz sobre ese objeto, ¿okay? Sobre ese material. Entonces, hasta ahí llegamos. Resumiendo, en vez de hacer lo que hacíamos antes, que decíamos que la forma era del perímetro, era el contorno, era la linita de lo que pasa por afuera, o la linita de lo que pasa por adentro, de ahora en más vamos a hablar de la forma como el objeto o aquello que nosotros diseñemos, que está compuesto por estas 4, ¿sí? Y siempre que vayamos a trabajar o a analizar, vamos a tratar de hacerlo desde esta mirada. Cuando yo mire cualquier cosa, voy a tratar de entender cómo es su configuración espacial, cómo es su color, cómo es su materialidad y cómo es su textura, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a dar es mucha más información respecto a lo que tengo enfrente, y eso lo que va a hacer es que como diseñadores empecemos a ser cada vez más profesionales y cada vez más conocedores de las cosas que tenemos que hacer
y de las cosas que ya existen, ¿no? Nos va a permitir analizar otros objetos de diseño y nos va a dar mucha más herramienta para nosotros proyectar, ¿sí? Para proyectar las cosas que todavía no están. Entonces, para cerrar, el objetivo de todo esto, y lo que quiero que se lleven, es que tenemos que tratar de ampliar la mirada, ¿no? De salir de esta idea de que forma es el contorno o es una cosa que es simplista y empezar a, de alguna manera, como hacernos cargo, a enfrentar la situación de que las formas son un quilombo, ¿no? Tienen muchísimo cambio, tienen muchísima información, tienen muchísimas luces y sombras, tienen muchísimos colores incluso. Fíjense ustedes, miren su mano y van a ver que no tiene un color homogéneo, son como un montón de micromanchas que cuando yo la miro de lejos configuran como un color, ¿no? Entonces, toda la cosa que tenemos que proyectar como diseñadores es mucho más compleja o tiene mucho más profundidad de lo que pareciera que tiene, ¿no? Entonces ese era un poco el tema. ¿Bien? Configuración, color, materialidad y textura. Eso es lo que define la forma, ¿vale?